En el torbellino de la ambición, el ego surge como un formidable adversario. Nos persuade de que el éxito es sinónimo de facilidad, satisfacción y privilegios. Sin embargo, al perseguir la grandeza, nos enfrentamos a la cruda realidad del justo medio de Aristóteles. La verdadera excelencia no reside en los extremos, sino en el equilibrio y la prudencia. El ego nos tienta a recorrer un camino de excesos, pero debemos resistir su seducción. La verdadera felicidad yace en la moderación, en evitar la codicia y la paranoia. Debemos mantener la humildad y apreciar el sentido de propósito que nos conecta con el mundo. A pesar de nuestros esfuerzos, la prosperidad no es garantía de serenidad. Las leyes de la naturaleza nos recuerdan que todo vuelve al punto medio. Los reveses y las dificultades son inherentes a la ambición. El fracaso es un catalizador para el crecimiento y la introspección. En medio de los momentos de crisis, cuando nuestro ego se ve obligado a enfrentarse a la verdad, surge el potencial para la transformación. Podemos elegir ignorar la realidad, o podemos aprovecharla como una oportunidad para mejorar. El trabajo duro es la piedra angular del éxito verdadero. No solo se trata de tener una idea, sino de dedicarse a llevarla a cabo, sin importar las dificultades o el reconocimiento. El trabajo es el crisol donde se refinan nuestras habilidades y nuestro espíritu. El valor real del esfuerzo radica en su propia realización. La aprobación de los demás es efímera, y no debe ser el motor de nuestras acciones. Hacer lo correcto, cumplir con nuestro deber y servir a un propósito más elevado es lo único que importa. Al igual que Belisario, podemos encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho, sin importar las recompensas externas. En el constante juego entre el ego y el verdadero propósito, está en nuestras manos elegir dónde invertimos nuestra energía, ya sea que nos seduzca la ilusión del mérito, o que abrazo la humildad y el trabajo duro. La decisión moldeará nuestro destino, y definirá quiénes somos. Como un viajero inmerso en el viaje de la vida, he aprendido que el camino hacia la plenitud no se mide por los elogios externos o las recompensas materiales. En un mundo indiferente a nuestros deseos, el verdadero éxito se encuentra en el cumplimiento de nuestro propio potencial, sin importar su valor percibido por los demás. El ego, aquel engañoso impostor, nos tienta con promesas de reconocimiento y seguridad. Nos impulsa a buscar salidas fáciles, a conformarnos con el camino de menor resistencia, donde la apariencia triunfa sobre la sustancia. Pero esta ilusión nos aleja de nuestro auténtico propósito. El llamado a lista de la vida nos invita a elegir entre ser o hacer. Si elegimos ser, nos perdemos en la ilusión del éxito, sacrificando nuestros valores y principios en aras de la aprobación externa. Pero si elegimos hacer, nos comprometemos con un camino de crecimiento, autenticidad e impacto. El orgullo, el falso profeta del ego, nos ciega a la verdad. Nos hace creer que estamos por encima de los demás, que somos inmunes a los errores o las críticas. Pero como una vara que golpea nuestra cabeza, el orgullo nos despierta a nuestra fragilidad, y nos recuerda nuestra necesidad de humildad. Como un vidente sabio, debemos preguntarnos, ¿de qué me estaré perdiendo mientras me enfoco en el orgullo? La respuesta nos lleva a confrontar nuestras inseguridades, nuestras motivaciones ocultas, y las distracciones que nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. En lugar de buscar validación externa, debemos cultivar la autoconciencia y la humildad. Como un guerrero que se enfrenta a un león salvaje, debemos aprender a domar nuestro ego y a evitar las tentaciones de la complacencia y el exceso de confianza. El verdadero éxito no es un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje. No se encuentra en las alturas de la fama o la fortuna, sino en la satisfacción que proviene de dar lo mejor de nosotros mismos, incluso cuando los resultados no cumplen con nuestras expectativas. Como un Belisario, podemos soportar la adversidad y el fracaso, sabiendo que nuestra valía no depende de las opiniones de los demás. Podemos mirar hacia adelante, impulsados por la pasión de hacer una diferencia en el mundo. El camino hacia la plenitud es un sendero solitario, y a menudo arduo. Pero al resistir las tentaciones del ego, al cultivar la humildad y al abrazar el propósito de hacer, podemos trascender los límites de nuestras expectativas y dejar una huella duradera en el mundo. En un momento crucial de mi vida, enfrenté el fracaso y el rechazo. La arrogancia me llevó a alejarme de todo, perdiendo todo en el camino. Pero luego, en lugar de hundirme en la desesperación, decidí aprender de mis errores. Reconocí que mi ego había sido mi peor enemigo. Como el general Marshall en la guerra, encontré la fuerza para superar la adversidad abrazando la humildad y enfocándome en las necesidades de los demás. Al evitar la enfermedad del yo, me liberé para hacer contribuciones significativas. La historia está llena de aquellos que han experimentado humillaciones y pérdidas, pero han renacido de las cenizas. El éxito y el fracaso son transitorios, no absolutos. Entender esto nos permite superar los reveses y seguir adelante.
El ego nos engaña haciéndonos creer que somos invencibles, pero eso es una ilusión. Los verdaderos fracasos ocurren cuando sacrificamos nuestros principios por el egoísmo. La verdadera resistencia se construye sobre cimientos sólidos, y un compromiso inquebrantable con la verdad y la integridad. Al aceptar las limitaciones del ego, podemos convertir los errores en oportunidades de crecimiento y las pérdidas en ganancias. La recuperación no es una apoteosis, sino un paso tras otro hacia la redención. Con resiliencia y sabiduría, podemos destilar las lecciones del pasado y crear un futuro lleno de propósito. A través de mi propio viaje y la reflexión sobre las experiencias de otros, he llegado a reconocer que el ego puede ser el mayor obstáculo para el éxito y la realización verdaderos. Cuando otros alentaron al general Marshall a buscar puestos de mayor rango, él rechazó sus ofertas, priorizando la armonía del equipo y la orientación de sus mentores. Este acto desinteresado contrastó con el comportamiento egoísta de otros que estaban más preocupados por las recompensas y el reconocimiento. El ego nos hace creer que somos invencibles, y nos engaña haciéndonos pensar que necesitamos energía y logros interminables para tener éxito. Sin embargo, esto no es sostenible ni nos permite crecer realmente. La sobriedad y la moderación son antídotos contra el ego. Personas como Angela Merkel han demostrado que el éxito no depende de la audacia o el carisma, sino de la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones basadas en principios, en lugar de emociones personales. Al igual que Holden Caulfield, Arturo Bandini y Vince Bolling, podemos quedar atrapados en la autocomplacencia, incapaces de conectarnos con el mundo real. El ego nos distrae del trabajo esencial, nos impide tomar medidas y nos ciega a la verdad. Debemos superar las fantasías del ego y aprender a dominarlas. Debemos ser claros y presentes, enfocándonos en el trabajo que tenemos por delante, en lugar de perdernos en la autocomplacencia. Incluso en el camino hacia el éxito, la humildad no es un obstáculo. Nos permite aprender, adaptarnos y apreciar el momento presente, creando una base más sólida para el crecimiento tanto personal como profesional. He llegado a comprender el papel dañino que desempeña el ego en nuestras aspiraciones y bienestar. El ego nos lleva a la grandilocuencia, a suponer que lo sabemos todo, y a eclipsar nuestra propia luz. Cuando el ego toma el control, nuestro camino se estanca y nuestras intenciones se desmoronan. En cambio, la humildad y la realidad son esenciales para el éxito y la plenitud. Debemos reconocer nuestras limitaciones, buscar el conocimiento sin descanso, y evitar las influencias negativas que corrompen nuestro carácter. La moderación, la decisión y el buen juicio son virtudes que debemos cultivar para navegar por los desafíos de la vida. La ambición debe estar templada por la sabiduría y la responsabilidad. Debemos evitar la arrogancia y la falta de tacto, y tratar a los demás con respeto y compasión. El verdadero liderazgo no se trata de controlar y dominar, sino de inspirar y empoderar. Cuando enfrentamos el fracaso, las adversidades o la injusticia, tenemos la opción de convertirlos en oportunidades de crecimiento o de caer en la desesperación. Aceptando nuestras circunstancias y enfocándonos en lo que podemos controlar, podemos transformar los tiempos difíciles en momentos de aprendizaje y renovación. El amor, no el odio, es la respuesta verdadera a los desafíos de la vida. El amor nos libera de la amargura y nos permite ver más allá de nuestras propias necesidades. Al trascender nuestro ego, nos volvemos verdaderamente libres y capaces de alcanzar nuestras aspiraciones más elevadas. He recorrido un camino extraordinario, desde la duda hasta el triunfo, aprendiendo la importancia de la realidad y la humildad. He comprendido que el ego es mi enemigo, que distorsiona mi percepción y me impide el crecimiento. He abrazado los estándares de desempeño, los detalles precisos que conducen al éxito. He aprendido a concentrarme en la ejecución, en el trabajo duro y constante, en lugar de en grandes visiones o fantasías. Al alcanzar el éxito, he resistido la tentación de atribuírmelo todo, y he mantenido la concentración en lo que me trajo hasta aquí. No he creado historias falsas acerca de mi pasado, porque sé que la realidad es más poderosa que cualquier cuento. He aprendido a saber portarme, a reconocer que a medida que asciendo en las responsabilidades, también lo hace la importancia del orden y la eficiencia. He evitado el caos y la desorganización, que son el resultado de un ego descontrolado. He entendido que el éxito no es una historia que se escribe con antelación. Es un proceso de crecimiento, aprendizaje y perseverancia, que requiere humildad y una comprensión constante de las propias capacidades. Al abrazar estos principios, he podido construir un legado de logros genuinos y duraderos. He evitado las trampas del ego y me he centrado en lo que realmente importa: la dedicación, la disciplina y el compromiso con la realidad. Embarcándome en un viaje de introspección, he llegado a comprender profundamente el poder del ego y su papel como obstáculo para el crecimiento. El ego nos atrapa en un ciclo de autogratificación, impidiéndonos ver más allá de nuestro pequeño mundo.
El éxito ilusorio y la búsqueda interminable de la validación externa nos ciegan ante nuestra importancia en el vasto esquema de las cosas. Cuando me concentro en mi ego, me desconecto de la naturaleza efímera de la existencia y la interrelación intrínseca de todas las cosas. La humildad, por otro lado, nos obliga a reevaluar constantemente nuestras acciones y motivos, manteniendo una brújula interna que nos guía hacia la mejora, nos libera del yugo de la aprobación social, y nos permite juzgar nuestro valor por estándares que trascienden los elogios temporales. Al superar el ego, reconocemos nuestra insignificancia en el contexto del universo. Esta perspectiva cósmica nos invita a sentirnos pequeños y extraordinarios simultáneamente, conectados a una tradición que se extiende más allá de nuestras vidas individuales. Como exploradores del tiempo, podemos conectarnos con el pasado y el futuro, aprendiendo de las lecciones de la historia y esforzándonos por dejar un legado de grandeza. El ego es un enemigo que nos separa de este sentido de pertenencia y propósito. Al abrazarnos la inmensidad del mundo, silenciamos el ruido de la vida cotidiana y nos abrimos a la creatividad y la sabiduría que residen en nuestro interior. Recordamos que somos apenas un eslabón en una cadena interminable de seres humanos, y debemos esforzarnos por vivir vidas significativas que trasciendan nuestro egoísmo.